Una década convirtió millones de hectáreas en un mar de polvo que borró ciudades enteras y dejó a familias luchando por sobrevivir. En este video lo contamos con palabras simples, que fue el Gran Dust Bowl, por qué ocurrió y qué significa para nosotros hoy. Verás historias reales de granjeros que perdieron sus cosechas, niños que buscaban refugio en casa y vecinos que se apoyaron para seguir adelante. También veremos cómo aprender de ese error para cuidar mejor la tierra, evitar la erosión y entender por qué la lluvia no lo arregla todo. Y sí, habrá un toque de humor con ejemplos de la vida cotidiana para que entender este episodio histórico resulte más cercano. El preludio de la sequía. Antes de que el polvo cubriera los campos, la tierra ya mostraba signos de cansancio. La humedad que mantenía el suelo fértil desaparecía con rapidez. Las lluvias, cuando llegaban, no lograban penetrar más allá de la capa superficial. Cada brote parecía luchar contra una sequía que venía de lejos. El suelo se volvía crujiente y difícil de romper con la azada. Las cosechas futuras dependían de una lluvia que parecía esquiva. Las prácticas de cultivo empujaban esa fatiga. Se arrancaba la hierba nativa y se abrían extensiones enormes para sembrar monocultivos. El suelo quedaba desnudo y sin protección, lo que hacía más fácil que el agua de lluvia lo arrastrara al primer charco. Las raíces profundas, que solían agarrar la tierra, quedaban poco a poco sin función. En los hogares, se notaba que los rendimientos ya no eran tan confiables como antes. Las noticias de la noche traían más preocupación que alivio. El clima empezó a cambiar de manera difícil de predecir. No solo hizo calor, hubo periodos en los que el cielo parecía cansado y no entregaba su carga. Los vientos ganaron fuerza y levantaron capas de polvo que se pegaban a paredes y ropa. Las granjas escuchaban el murmullo del suelo, como si éste susurrara que necesitaba descanso. Las familias aprendieron a leer la humedad del suelo con más detalle, a medirla con el pulgar. Estas señales formaron el preludio de algo más grande. No fue un golpe único, sino una acumulación de avisos que nadie quiso ignorar por mucho tiempo. La vida diaria empezó a girar alrededor de la importancia del agua y de la conservación del suelo. Los vecinos compartían trucos simples, como rotar cultivos o dejar franjas cubiertas para evitar la erosión. Al mirar la tierra, las personas entendían que la salud del campo depende de cuidar cada surco, cada semilla y cada gota. La tormenta de polvo, cuando la tierra habló. Una tormenta de polvo es un fenómeno en el que el suelo seco se levanta por el viento y cubre grandes áreas, convirtiendo el paisaje en una lámina de colores apagados. La arena llega a casa. Las partículas arrastran polvo que se adhiere a la piel, a la ropa y a los ojos, haciendo que la respiración se vuelva lenta y áspera. Los charcos de lluvia se vuelven inútiles, porque el agua se tapa de polvo. Cuando la tierra habla, lo hace con un rugido delgado y persistente, con un rugido que no se escucha, sino que se siente. La gente lo entiende de inmediato. En estas escenas, el frente de viento trae sombras y cambios en la luz. El cielo se parece a una sábana gris. La claridad desaparece. Los niños, con pañuelos o camisetas improvisadas, se acercan a las ventanas para ver el mundo a través de un velo de polvo. Los adultos ríen para romper el miedo, pero el humor no evita el picor de la garganta. Los graneros crujen, los perros tosen, y los maestros cierran las puertas para que la escuela no se llene de polvo. La casa parece un barco anclado en un mar gris. El suelo se quiebra bajo el peso de la sequía y la labranza constante, y la tierra parece exigir un descanso que no llega. Las cosechas sufren. Las familias miden el polvo que se asienta en la mesa y entienden que la vida diaria debe adaptarse, limpiar, esperar, reusar cosas para no gastar. A veces las tiendas venden paños gruesos hechos para eso. Las personas aprenden a diseñar barreras simples para reducir el paso del aire, como setos y cercas, o a colocar objetos que rompan la velocidad del viento. La experiencia se queda en la memoria. La voz de la tierra no es solo miedo, también es enseñanza, una llamada para cuidar la tierra con manos humildes. La tierra habló para recordar. Una práctica cotidiana, como cubrir el suelo entre siembra y cosecha con una capa de vegetación, puede cambiar el ritmo de estas tormentas y ayudar a vivir con menos polvo. La gente aprende a adaptar la casa y el patio. Con humor y paciencia, se transforman los problemas en hábitos, y la tierra deja de dictar el día por puro arrastre para convertirse en una aliada que respira menos duro. Historias de quienes perdieron su hogar. Durante los años 30, miles de familias vieron cómo sus hogares quedaban rodeados de polvo y el suelo dejaba de sostener las cosechas. La casa se volvía gris y el sustento parecía evaporarse. Sin ingresos, los padres debían decidir entre seguir adelante con deudas interminables o abandonar el lugar donde habían plantado años de esfuerzo. La decisión era dura.
A veces, lo que quedaba era una maleta con fotografías, un cargador de la radio y una promesa de volver cuando amainara la tormenta. La migración hacia la costa oeste fue una salida trágica pero práctica para muchos, que atravesaron desiertos con lo mínimo. Llevaban las herramientas básicas, una olla, una sábana, una foto. En los pueblos nuevos, no todos recibían con brazos abiertos, el trabajo era duro, los campamentos improvisados, y la etiqueta de extranjero pesaba como lluvia fría. La casa dejó de ser un lugar de seguridad. Quien recordaba su tierra decía que cada frente de casa en California era una promesa deshilachada, pero al menos era tierra que no se apagaba. Una familia que había sembrado maíz y frijoles en un terreno seco perdió su techo de madera cuando el viento levantó la grava como si fuera arena. La madre trabajó en fábricas para pagar el alquiler. Un niño aprendió a leer en la luz de una bombilla prestada, entre lonas y cacahuates, soñó con volver, aunque sabía que la ruta era larga. El padre cada noche contaba historias de la tierra que una vez fue. Algunas familias guardaban recetas simples para sobrevivir con poco, compartían lo que podían y convertían la carencia en una especie de comunidad. A pesar de las pérdidas, las personas encontraron formas de seguir adelante, con humor áspero y paciencia. Se contaban chistes para no llorar. Se organizaban ferias pequeñas en los campamentos, se intercambiaban semillas y herramientas, y las abuelas enseñaban a guardar agua como si fuera tesoro. La esperanza no se vendía. Con el tiempo, algunas familias lograron volver a sembrar, otras aprendieron a vivir en movilidad, y todas conservaron la memoria de un suelo que, por un momento, parecía querer tragarse su historia. Respuestas y límites, políticas, ciencia y ayuda. La respuesta a la crisis fue una mezcla de políticas, ciencia y ayuda práctica que buscó frenar la erosión, estabilizar la producción y apoyar a las familias afectadas. Los gobiernos implementaron herramientas para orientar a los granjeros y coordinar esfuerzos a gran escala. Incluían ideas simples pero potentes, como ordenar las ideas en torno a la conservación del suelo y la protección de los cultivos. En lo cotidiano, la gente esperaba soluciones reales, no promesas vacías. La ciencia mostró de forma clara por qué el suelo se levantaba en polvaredas y desaparecía con el viento. En palabras simples, cuando la tierra queda desnuda y seca, el aire la toma y la lleva lejos. Surcos, franjas y cultivos que cubren el suelo funcionan como anillos de protección que frenan la pérdida de humedad y reducen la velocidad del polvo. Las cortinas de viento, formadas por filas de árboles o arbustos, actúan como paraguas para las granjas vecinas. Rotar cultivos ayuda a que la tierra respire y no se agote en cada temporada. Entre las políticas, la creación del Servicio de Conservación de Suelos ofreció asesoría técnica y financiamiento para prácticas que mantienen la tierra más estable. Se promovían métodos sencillos para el campo, como las franjas contorneadas que siguen la forma del terreno y evitan la erosión en las pendientes. El programa Celterbelt, con árboles plantados a lo largo de grandes zonas, dio una defensa adicional contra el viento y sirvió de refugio para pequeños ecosistemas. El CCC y otras iniciativas de la época trabajaron en reforestar, en restaurar humedales y en crear empleos que permitieron a las familias quedarse cerca de sus granjas. Además, se dieron préstamos y ayudas a familias para evitar desalojos y migraciones forzadas. La ayuda llegó, a veces, cuando ya era casi tarde para algunas parcelas. Hay límites claros en estas respuestas. La ayuda a veces llegó tarde o fue insuficiente para comunidades enteras que ya habían perdido medios de subsistencia. La sequía continuó golpeando zonas enteras y la reconstrucción tomó años, no meses. Algunas políticas funcionaron mejor en áreas con recursos y apoyo, mientras que comunidades pobres o migrantes quedaron en un segundo plano. Además, la coordinación entre agencias no siempre fue fluida, y las soluciones estructurales dependieron de un contexto económico difícil. Aún así, de todo eso quedó una lección práctica: proteger el suelo y planificar con anticipación es más eficaz que arreglarlo después de que se rompe. Migración, economía y transformación rural. El Gran Dust Bowl fue una mezcla de sequía extrema, tormentas de polvo y un sistema agrícola que no supo adaptarse, que dejó vastos territorios de las grandes llanuras prácticamente inhabibles para la agricultura tradicional. Miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus granjas. Muchos buscaron trabajo temporal y alojamiento en zonas urbanas o en el oeste, cargando mudanzas en coches, camiones y a veces en vagones de ferrocarril improvisados. La migración fue masiva. La economía rural se hundió cuando las cosechas se perdieron y los bancos retiraron créditos, dejando deudas que acorralaron a campesinos y arrendatarios. Con ingresos escasos, las familias ajustaban sus cuentas. El traslado a California y a otros estados trajo nuevos empleos, pero también jornadas largas, salarios fluctuantes y la necesidad de adaptarse a cultivos y climas desconocidos. La maleta de la familia tenía que contener paciencia y creatividad. La transformación rural vino de cambios en la propiedad de la tierra, en la forma de trabajarla y en la forma de vivirla.
con granjas que pasaron de ser en gran medida independientes a depender de redes de empleo y apoyo. La mano de obra migrante reemplazó a muchos puestos tradicionales en las cosechas. Se introdujeron prácticas de conservación del suelo más allá de la experiencia familiar, y las comunidades aprendieron a organizarse, a pedir ayuda y a exigir condiciones mínimas de trabajo. La vida rural ya no fue solo campo, también barrio de campamentos y escuelas improvisadas. Entre historias se mezclan recuerdos de patios de tierra, coches cargados de utensilios, y un sentido práctico para sobrevivir en medio de la adversidad. La gente encontró formas de apoyarse. Algunas familias conservaron tradiciones agrícolas mientras se abrían paso hacia nuevas técnicas, como rotación de cultivos y cosecha mecanizada, sin perder el humor ante las camas prestadas y las cocinas comunitarias. Al final, dejaron huellas que cambian la vida del campo. Lecciones para el presente. El fenómeno dejó claro que la tierra tiene límites y que las prácticas humanas pueden erosionar esos límites. La lección es que un suelo vivo, con estructura, microorganismos y materia orgánica, sostiene cosechas, agua y vida. Cuando se expone a arados agresivos y falta de cobertura, el viento puede levantar la tierra y dejar campos desnudos. En la vida diaria, parece que la tierra se toma vacaciones cuando no la cuidas. Después de ver esa realidad, entendemos que la productividad depende de cuidar el suelo, no solo de sembrar. Las lecciones para el presente se traducen en prácticas simples y eficaces. Rotar cultivos evita agotar el suelo con la misma familia de plantas y ayuda a que la tierra respire. Usar cultivos de cobertura protege el suelo entre cosechas. La labranza mínima o el manejo de residuos devuelven materia orgánica y reducen la erosión, como si recicláramos la tierra en lugar de malgastarla. También sirve guardar agua con riego eficiente y recolectar lluvia cuando se pueda. Las comunidades que aprenden del pasado ven que la gestión del suelo no es un asunto solo de agricultores, sino de escuelas, municipios y familias. La inversión en educación ayuda a que todos entiendan por qué la tierra responde mejor cuando se cuida. Diseñar políticas que premien prácticas sostenibles, facilitar asesoría técnica y apoyar innovaciones simples puede evitar que errores compartidos se repitan. La idea es ganar desde lo local, con proyectos realistas y cercanos. En casa y en barrios, cada acción cuenta: compostar restos, mulching, plantar árboles en bordes del jardín y elegir semillas que toleren sequía. Un huerto doméstico puede enseñar paciencia y gratitud. Si cada persona añade un poco de cuidado diario, el suelo responde con mayor fertilidad, menos polvo y menos preocupaciones en épocas de sequía, y eso es una victoria tangible. Y si ves una planta contenta, quizás porque su abono invita a la risa, parece que el suelo tiene buen gusto para las mezclas. La historia nos regala una advertencia sin sermón: proteger la tierra es una tarea continua que vale la pena, porque hoy el presente depende de cómo tratamos el suelo ayer. Con esto cerramos nuestro viaje por el Gran Dust Bowl, cuando Estados Unidos literalmente se ahogó en su propio suelo. Puntos clave: una sequía brutal dejó la tierra seca y vulnerable. El viento levantó esa tierra en enormes nubes que entraban por las ventanas, cubrían casas, coches y comida. Las cosechas se perdieron y muchas familias perdieron su sustento. Algunos migraron buscando trabajo en otros lugares. La historia hizo que se crearan programas de ayuda y que se pensara en cuidar la tierra para el futuro, con ideas simples como rotar cultivos, cubrir el suelo cuando no se cultivaba y evitar labrar demasiado la tierra. Todo eso nos muestra que la tierra nos da sustento, pero hay que tratarla con cuidado para que siga dando frutos. Si te ves reflejado en esas imágenes de polvo pegado a las paredes o en la cara de quienes luchaban por mantener la casa en pie, sabes lo duro que debió ser. No fue una escena de película, fue la vida real, con lecciones que aún nos hablan. Si te gustó este cierre, dale like, suscríbete y comparte con alguien a quien le guste la historia de nuestro país y su suelo. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio. En el siguiente video veremos cómo, hoy, agricultores y comunidades cuidan el suelo con técnicas simples que cualquiera puede entender, y conoceremos historias reales de personas que están haciendo la diferencia con gestos pequeños pero importantes. Gracias por acompañarme. La historia del Dust Bowl no es solo polvo, es una oportunidad para aprender a cuidar la tierra que nos sostiene. Nos vemos pronto.